¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí Gracias. se puede! Gracias, Soacha. ¡Fuerte! Hoy comenzamos una segunda fase de esta campaña. La comenzamos en el municipio de Soacha. Escogimos este lugar por varias razones que confluyen. Ahora hablaremos detenidamente de ello. Acabó ya una etapa que nos dejó casi sin voz, con muchas plazas de las capitales de Colombia llenas. La más grande de todas las manifestaciones, quizás la realizada en el fin de la campaña de la consulta en Barranquilla. Unos resultados de la consulta del domingo que ya todos ustedes conocen. Un fraude hecho por el registrador nacional del Estado Civil, que debe responder ante la justicia, y los comités jurídicos de la campaña Colombia Humana están redactando en este momento la denuncia pertinente, porque no es así como se trata en el siglo XXI la decisión popular, porque nosotros no podemos silenciarnos, dado que habrá un día de elecciones próximo a llegar, en donde ese fraude se intentará multiplicar aún más, y nosotros tendremos que estar listos a impedirlo. Y a pesar del fraude, a pesar de que ocultaban en miles de mesas en Colombia el tarjetón naranja, a pesar que no digitalizaron los datos como ordena la ley, que se cometió un delito incluso de prevaricato alrededor de la cuantificación de los datos, a pesar de todo ello, el resultado es absolutamente exitoso. Petro ganó. Y Petro ganó porque en una campaña de 0 pesos, oigan, ¿cuál puede decir eso en los últimos 30 años en Colombia o 40? En una campaña de 0 pesos, porque nos cerraron los créditos, nos cerraron las posibilidades de cualquier financiación, prácticamente a deuda, subiéndonos en aviones para recoger el país, prácticamente apoyándonos en amigos por allí que ponían una tarima, nuestros candidatos en ese momento al Congreso de la República, prácticamente arrastrando en cierta forma los embargos, las multas, los problemas financieros. Hubo 3 millones de votos contantes y sonantes que le dijeron a toda Colombia: llegó el momento real, verdadero, de un cambio social, de un cambio político en Colombia. Y esa es una ganancia. Vargas Lleras quiso inflar a Duque para que nos ganara la consulta, a ver si nos detenía el empuje, y parece que Duque se quedó fue con los votos de Vargas Lleras. Hoy Vargas Lleras es el derrotado de la consulta. Algunos opinadores querían mostrar el 11 de marzo que íbamos a tener una lista al Congreso de la República quemada.
que anunciaban, dada la compra de votos que todos y todas nosotros aquí vemos en toda Colombia, tratando de quitarle la dignidad al pobre con un plato de lentejas, como decía la Biblia, pensando que la población colombiana se iba a arrodillar de nuevo por el plato de lentejas, pensaban que la lista de exentes se iba a hundir y que entonces iban a titular, ahí sí, en grandes colores, con grandes letras, en la primera página de todos los periódicos, en las primeras imágenes de todos los canales de televisión, que Petro se había hundido el 11 de marzo. ¿Y qué pasó? Pasó que la lista de decentes pudo elegir senadores como Gustavo Bolívar, este micrófono no sirve tanto, como Gustavo Bolívar, que es de Cundinamarca, nacido en Girardot, no lejos de aquí, en ese eje que ha sido el eje liberal y rebelde de Cundinamarca, Soacha, Fusagasugá, Girardot, que hoy es un senador de la República, de los más votados en Colombia, que como senador de Cundinamarca se pone al servicio no solo de Girardot, donde tiene su vida empresarial, sino que se pone al servicio de Soacha, al servicio de esas juventudes populares que también describe en sus novelas televisivas y no televisivas. Gustavo Bolívar es hoy uno de los mejores escritores de Colombia y puede representar a través de su palabra, no solo en los libros, sino en el Senado, esas inquietudes, esas ansias de libertad, de expresión, de reivindicación, de visibilidad de todas las juventudes populares de Colombia, pero específicamente las del municipio de Soacha. En esa lista salió también elegida nuestra senadora mujer, Aida Bella, sobreviviente, víctima de la violencia en Colombia, siendo concejal de Bogotá, casi la asesinan allá en los años 90. Y hoy, como una reparación histórica que la misma población brinda, la Unión Patriótica, de la que era miembro, después del asesinato de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que militaban en ese partido, cuando ya habían borrado de la historia de Colombia las voces antiguas de esas personas que asesinadas solo querían gritar y trabajar por el cambio social de Colombia. Hoy, después de esa ignominia, de esa barbarie de los violentos, podemos con orgullo decir que con la ayuda del pueblo, ese dron no lo manda Uribe, ese dron lo mandamos nosotros. La ayuda de esta fuerza que se denominó decentes, que con la fuerza misma, la brillantez, la valentía de Aida, la reparación histórica que hoy la sociedad colombiana les hace,
es que Aída Abella, la sobreviviente de la Unión Patriótica, la que intentaron matar para callar, hoy está viva y es senadora de la República de Colombia. ¿Y qué decir aquí entre quienes me acompañan de ese resultado del 11 de marzo de María José? María José Pizarro. Hoy Daniel Coronel sacó un video en el que ya no me acordaba. Tenía yo 26 años de edad en ese momento. Y él dijo que tenía 21 años. Yo siempre pensé que era más joven que Coronel y resulta que no. Y me saca ahí clandestino hablando de momentos difíciles, tristes, cuando habían desaparecido unos dirigentes del M-19, Jaime Bermeo, que era el jefe de toda esta región, y otros por el DAS. Nunca, en muchos de esos casos, sus cuerpos aparecieron, pero me hizo recordar una historia. Allá a los 26 años, muy jovencito, mechudo eso sí, tratando de no dejarme ver mi cara, porque si me reconocían en cualquier esquina de cualquier ciudad de Colombia, me desaparecían, me mataban. Entonces me puse un bigote de mentiras y hablé allí, y salió eso hoy. Pero me hizo recordar lo que allí mismo dijimos. A los 26 años, siendo militante del movimiento 19 de abril, por aquí, por estos barrios allá arriba en Casucá, anduve, algunos se acuerdan, me dieron almuerzo a veces, me dieron aguapanela, alguna cama de tabla en la que dormí. Pues recordaba que nuestro mensaje central, incluso desde aquellas épocas, es que Colombia necesitaba la paz. Y ese era el sentido de la entrevista a Coronel, que él reprodujo hoy, después de 13 y 17... 30 años. 30 años más, 30 años de antigüedad. La paz para Colombia. Era lo que decía en ese entonces el joven clandestino y rebelde Petro. El ya no clandestino, no tan joven y rebelde Petro lo vuelve a decir. Colombia necesita la paz. Y uno, digamos, de las vertientes de esa lucha por la paz, que arranca en 1982, con la voz también antigua de Jaime Bateman, que decía: la paz solo se puede conseguir con justicia social. En una generación en aquel entonces de jóvenes, allí había un joven rebelde, un joven que se llamaba Carlos Pizarro, al cual, después de hacer la paz, precisamente, después de haber concretado ese anhelo que el M-19 le propuso al país, dejar las armas a cambio de abrir un diálogo nacional, a cambio de cambiar la Constitución para construir una verdadera democracia en Colombia, siendo él candidato presidencial, montado en estas tarimas. Y recuerdo que al municipio de Soacha lo trajimos, todos nosotros jóvenes. Fue asesinado en un avión camino a Barranquilla, cuando las encuestas ya le daban el 14% de intención de voto para ser el presidente de Colombia allá en el año 1990. Hoy, como una reivindicación histórica también, como hablamos de Aída Abella, hoy como una recuperación de las banderas populares de la paz,
Porque la paz no es de aquellos que han tenido todos los privilegios en Colombia. Quienes han muerto en las violencias, quienes han muerto en las guerras, no son los del privilegio, son los jóvenes humildes de Colombia, que vestidos de policía o de soldado o de capitán o de guerrillero o simplemente de civiles, la mayoría han terminado muertos en la historia de Colombia. Joven era entonces el candidato presidencial Carlos Pizarro, y hoy su hija María José, dato que deja este 11 de marzo, es también hoy miembro del Congreso de la República de Colombia, la votación más alta de Bogotá, la Bogotá humana, vuelta también allí, reivindicación en la Cámara de Representantes, María José Pizarro. Y bueno, el 11 de marzo también nos va dejando David Racero, que está por allá atrás, mira, también representante a la Cámara. Miren la juventud. 31. David Racero fue el segundo en la lista de decentes de la Cámara, seguro que hay más. Holman, que nos acompaña aquí, concejal de Bogotá, periodista, dirigente de Canal Capital. Ese es el 11 de marzo. El 11 de marzo que le dice, como quien dobla las campanas, pero en todos los campanarios de Colombia, oigan, abran paso, que aquí va el pueblo, sin miedo. Aquí va el pueblo, con dignidad. Y por eso llegamos aquí a Soacha, como un cruce de caminos de la historia. Amigos de la prensa, porque no se suben, porque han dejado a la prensa aquí abajo. ¿Quién es el responsable de las vallas, por favor? Todos ustedes saben que la prensa debe subirse a la tarima. La prensa va a la tarima. Y las madres de Soacha también. Ya están acá. Porque ahora vamos a hablar. Luz Marina Bernal, ¿dónde andará? No, viene en camino. Me habían dicho que estaba por acá. ¿La hija quién es? Alicia. Alicia, ¿cuál es la hija? En este momento ya se encuentra en San Mateo. Ya viene para acá. Sí, para señor. apenas me avisan. Ya viene. Porque ahora tenemos que hablar ya no tanto de los resultados del 11 de marzo, del triunfo de la Colombia humana y del doblar de las campanas que anuncia. Ya verán ustedes cómo Vargallera recupera sus votos y Duque pasa al segundo lugar. Y cómo nos disparamos a tratar de ganar en la primera vuelta presidencial. Vamos. Vamos rápido. Vamos rápido. Aceleramos el paso porque la historia nos espera. Pero aquí queríamos hablar de otro tema, por eso comenzamos aquí la campaña que puede ser la campaña de la victoria. Aquí murió otro candidato presidencial, otro joven en ese momento, otra figura arrancada de su juventud, de esa generación de hombres y mujeres en los años 70 y en los años 80 del siglo pasado, querían en realidad
construir un camino diferente al que Colombia ha vivido en los últimos 30 años. Aquí mataron a Luis Carlos Galán, el hombre del nuevo liberalismo. En ese momento yo no pertenecía al nuevo liberalismo, pertenecía al M-19. Había hablado con él unos días antes en el municipio de Zipaquirá. Fue la única vez que lo vi. Yo era concejal de Zipaquirá. De ahí me sacaron a la fuerza al ejército. Ya no volví a ver a Zipaquirá como dirigente político, porque me condujeron de ahí a la tortura y a la cárcel. Pero allí, unos días antes de eso, pude hablar con ese Galán joven y explorar los caminos de una posible unidad de un M-19 en paz con un nuevo liberalismo que pudiera confluir en un gran cambio de las estructuras y de la política en Colombia. Eso nunca sucedió. Y nunca sucedió porque el primero en morir no fue Carlos Pizarro, fue Luis Carlos Galán. Y Luis Carlos Galán en esta plaza no pudo expresar sus palabras, su discurso. Y no me quiero abanderar de su ropaje, pero sí queríamos en cierta forma terminar ese discurso aquí. Y ese discurso, obviamente, no lo puedo presumir, sino a grandes rasgos. Entender un poco lo que vivía Colombia en ese momento y lo que vive Colombia hoy. Y con el respeto de su familia, que está en posturas, algunas muy distanciadas de nosotros, las ideas políticas, cuando son de los líderes de un pueblo, no pertenecen a sus hijos, no pertenecen a su linaje, pertenecen al pueblo mismo. ¿Dónde están las ideas de Gaitán? ¿Dónde están las ideas de Rafael Uribe Uribe? ¿Dónde están las ideas de Bolívar o de Nariño? ¿Dónde están las ideas de Pizarro? ¿Dónde están las ideas de Galán? Si no es en el centro rojo del corazón del pueblo, que no olvida, que no deja matar, que no deja finalmente que la vida se extinga. Por eso, de una y otra manera, de una y otra vez en la historia, las voces antiguas vuelven a remecer, a generar huracanes, a generar tormentas, a decir: esta no es una calma chicha. La historia siempre cambia, y la cambian los pueblos, nadie más. Por eso Galán es del pueblo, y habría que reflexionar desde ese momento en que matan a Galán en esta plaza y lo que ha pasado en Colombia. A Galán no le dejan vivir la última década del siglo XX. 1989 fue. Después Bernardo Jaramillo, 90. Ya un mes antes fue. Y Carlos Pizarro, 1990. A ninguno le dejan vivir la última década del siglo XX.
los matan en primavera. Y llevamos 17 años, 18 ya, del siglo XXI. 28 años, una generación. Los jóvenes de hoy no los conocieron. Los hombres y mujeres maduros, de edad relativamente joven, los vieron. A la juventud hay que recordarle de nuevo, hay que traerle de nuevo aquella discusión. Galán lo que decía con mucha más claridad que nosotros, con mucha más certeza y brillantez que nosotros, era que el país podía ser tomado por las mafias de la política, que había un régimen ya montado de la política a partir de la compra del voto, es decir, de la compra de la dignidad de las personas que en aquel entonces eran la mayoría de Colombia, los más pobres, que permitía que el narcotráfico se pudiera apropiar del Estado, de las instituciones, de la política, de la ley, de la vida y de la muerte de toda la ciudadanía colombiana. Han pasado 30 años. ¿Y qué podemos decir hoy? Que los asesinos de Galán fueron los que gobernaron después a Colombia. Que fue sobre el sacrificio de ese joven en esta plaza que se montó un régimen dictatorial corrupto en Colombia. Que para eso asesinaron a Gaitán, que para eso asesinaron a Galán, que para eso asesinaron a Lara Bonilla, que para eso asesinaron a Bernardo Jaramillo Osa y a Carlos Pizarro y a miles y miles de jóvenes, muchachos y muchachas y dirigentes que con la dignidad no querían permitir que la patria colombiana terminara usurpada por las huellas, las manos, las fuerzas oscuras de las mafias, de la corrupción política de Colombia. Fueron esas mafias las que gobernaron estos 30 años. Hicieron la ley, destruyeron la Constitución del 91, condenaron a las juventudes de Colombia, las de esa época y la de esta época, a la violencia y a la muerte. En Colombia, ser joven hoy es el mayor riesgo de morir. A diferencia del resto de la humanidad, donde ser joven es un tesoro, un valor que se cuida dentro de las sociedades. La primera infancia, el bebé, el niño, la niña, el joven. En nuestra sociedad colombiana de los últimos 2 siglos, ser joven es sinónimo de morir. Ser joven es sinónimo de ser perseguido. Ser joven es sinónimo de ser excluido. Ser joven es sinónimo de ser utilizado en las confrontaciones mortales de los viejos privilegios, de los viejos bárbaros que condenan una sociedad a la ignorancia, que condenan a una sociedad al sacrificio del saber, a quemar el libro, mientras llevan a los jóvenes a quemarlos vivos en la hoguera. Vivos en la hoguera de la violencia, del exterminio y de la guerra. Ese es el producto de las mafias cuando están en el poder. Ese es el producto de la corrupción.
Y no solamente Soacha fue testigo del asesinato de aquel que decía esto mismo y que hace 30 años iba a hacer un discurso similar como el que estoy diciendo antes que la ametralladora hablara en este lugar, sino que después Soacha fue víctima de lo que significa el poder de las mafias. Le asesinaron su juventud simplemente porque era una juventud pobre. Aquí están las madres de Soacha. Y no quiero usar el dolor, porque sé lo que eso significa. No quiero hablar Luz Marina. No quiero, porque sé lo delicado cuando se trata de personas, de la vida, de los sentimientos, de lo que una madre puede sentir en Colombia. Porque aquí hemos hablado un tanto de lo que los dirigentes políticos podían sentir a través de sus discursos, de su riesgo propio personal, cuando se asoman con dignidad a tratar de cambiar la historia de un país. Pero hay una serie de seres no tan famosos, anónimos, que van siendo las víctimas de si se cambia el país o no se cambia. Cuando Galán, aquí muerto, no pudo decir que había que levantarse ante el triunfo de la mafia colombiana para defender la vida y la dignidad, la posibilidad de la democracia, quizás las personas que en aquel entonces presenciaron ese día trágico, esa tarde, esa noche ya trágica, no intuían que lo que iba a seguir iba contra la ciudadanía de Soacha. Y la ciudadanía que, como en Soacha, ocupa el territorio colombiano. Es que al llegar esas mafias de la corrupción, no simplemente se iban a robar el erario público, no solamente se iban a quedar con los dineros que le pertenecen a toda la sociedad, los dineros del Reficar, los dineros de Ecopetrol, los dineros de las regalías del carbón y del petróleo, los dineros de los impuestos que los colombianos giran a un sistema de salud mortífero, sino que también iban por la tierra de los colombianos a expropiársela, por los bienes de los colombianos, las casas del UPAC que los banqueros se llevaron de la clase media, las parcelas campesinas que en el caso de millones de ellos terminaron expropiados y desplazados en estas grandes ciudades. Soacha es una ciudad de los desplazados de la violencia en Colombia. Pero no solamente iban a expropiar casas, no solamente iban a expropiar tierras fértiles, pequeños negocios que la gente había construido con su vida en los pequeños y medianos municipios de Colombia. Tenían que llegar aquí aterrorizados, buscando un refugio, después de vivir noches de terror, de persecución, de ver morir seres humanos de manera bárbara, tratando de que alguien les diera un abrazo, quizás el cura del lugar, quizás el cura allá de los barrios altos de Soacha, de Ciudad Bolívar en Bogotá, de Bosa, de Usme, huyendo de una expropiación que no solamente fue de cosas, sino que fue de la vida misma. Nos quisieron expropiar la vida, comenzando por la vida de la juventud colombiana.
el máximo exponente de este poder mafioso que dominó Colombia después del asesinato de Galán, Jaramillo y Pizarro, después del asesinato de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia por el Estado mismo que bombardeó el palacio. Lo hicieron sabiendo predeterminadamente que se acabarían las defensas éticas en la sociedad colombiana y que la corrupción penetraría por todos los rincones, por todos los flujos de la historia contemporánea de Colombia. Al ponerse en el poder la mafia, no solo quitó el erario público, no solo quitó la tierra, no solo quitó las casas de millones de colombianos, sino que le quitó la vida a la juventud. Y Soacha fue el lugar donde se descubrió el entuerto. El máximo mafioso de Colombia hoy tiene un titiritero. No, el titiritero es el... La mafia tiene un titiritero. Y el titiritero tiene un títere. Son tres que manejan mutuamente. Hay un trino del presidente Uribe del día de hoy. No lo tengo aquí exacto, pero dice: señor Daniel Coronel, aténgase, porque si el señor Duque es presidente de Colombia, cambiamos las concesiones de televisión y usted la va a pagar. Sirve el ejemplo del trino del mismo expresidente Álvaro Uribe, sirven las palabras de Álvaro Uribe Vélez en esta plaza llena de Soacha, de su pueblo, para subrayar varias cosas. Uno, si la Colombia humana es gobierno, no se cerrará ni un solo canal ni medio de comunicación social, nos quieran o no nos quieran, nos permitan debatir o nos silencien, porque eso de cerrar los medios de comunicación es de dictadores. Y lo que está diciendo el señor Álvaro Uribe Vélez es que se propone cerrar los medios de comunicación que no le fueron afines si el señor Duque gana la presidencia de Colombia. Señor Álvaro Uribe Vélez, cogiste las mañas del dictador, pero también arroja un segundo análisis. ¿Y qué dice el que aspira a ser presidente de Colombia, el señor Iván Duque? ¿Cómo así? Que entonces la gente vota por Duque, pero el que decide si se cierra o no se cierran los medios de comunicación es Álvaro Uribe. ¿Qué tipo de presidente es el que quiere ser el señor Iván Duque? ¿Un títere?
con las complejidades, los problemas, la violencia heredada, los odios que como ciclos vitales se van heredando de unos a otros en las regiones de Colombia, los problemas sociales y económicos de este país, la Colombia que no pudieron cambiar los Galán, los Jaramillo, los Pizarro, porque fueron asesinados como candidatos presidenciales por sus ideas propias, por su personalidad propia y estelar. ¿Lo puede entonces hacer un títere? ¿A dónde van a llevar a Colombia si siguen ese camino? Lo que está indicando el trino del presidente Álvaro Uribe Vélez es que hay una mafia atrás, oscura, que maneja un expresidente atrás, oscuro, que se vuelve titiritero de un candidato presidencial público hoy que se llama Iván Duque. Un titiritero, una mafia que usa un titiritero, que usa un títere para condenar a Colombia a más de lo mismo, para condenar a Colombia a aquello por lo cual precisamente Luis Carlos Galán quería pararse aquí en esta tarima para decirles con dignidad, con tranquilidad y vitalmente: señoras y señores colombianos, no sigan ese camino. Ese es el camino de las mafias, ese es el camino de la incapacidad nacional para construir un país moderno, democrático, vital, en paz, donde el pueblo decida y no decidan las mafias. Y si Iván Duque no quiere que se le llame títere, entonces que responda por sí mismo. ¿Va a cerrar los canales de la televisión que no son amigos del señor Álvaro Uribe Vélez, su padrino? ¿Va a cerrar la Justicia Especial para la Paz que le pide a los paramilitares y a los funcionarios del Estado que incurrieron en graves delitos contra la humanidad en la violencia en Colombia, que a cambio de su libertad digan la verdad? El señor Duque va a mantener esta tesis de la Justicia Especial para la Paz de tal manera que se pueda saber la verdad alrededor de los hechos de violencia de la FARC, del ELN, pero también del paramilitarismo y de las fuerzas del Estado que auspiciaron el ascenso de la mafia al poder y la crucificación de miles de jóvenes colombianos por manos de ese paramilitarismo. O el señor Duque, títere, le va a cerrar los canales de televisión a quienes no son amigos de Uribe y va a cerrar la JEP para que la verdad sobre Uribe Vélez no aparezca en la historia de Colombia. Que conteste si no es un títere, o que silencie y calle para siempre. Su papel en la historia de Colombia es ser simplemente el títere de Uribe y el títere de la violencia. Porque aquí hay un capítulo del cual hablar, que también nos trajo a Soacha, a esta plaza, el capítulo
de los jóvenes con diferentes discapacidades, jóvenes comunes y corrientes que caminando por las calles nocturnas de los barrios de Soacha eran capturados como si fueran animales, eran recogidos, eran metidos en camiones de negociantes de la vida que vendían su carga a las guarniciones, a los oficiales sin honor, sin dignidad, que atraídos por una resolución de la ministra de Defensa, Marta Lucía, y sus asesores, hoy juzgados por paramilitarismo, les decían que entre más bajas pudieran lograr de la guerrilla, entonces más medallas podían ponerse en su pecho. Como en una época del odio y de la violencia, a mediados del siglo XX, que yo no viví, pero que nuestros viejos aquí vivieron, cuando decían que había que cortarle las orejas a los campesinos liberales y sumarlas para ser entregadas en los cuarteles de la policía chulavita para entregarle dinero al quien cortara las orejas. Así nos fueron educando en el odio, así nos fueron a hacer crecer en el corazón los sentimientos de la venganza, así nos enseñaron a matar antes de aprender a leer y a escribir, o como el poeta José Eustacio Rivera dijera, antes de conocer mujer alguna. Así como Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel, el único valioso premio Nobel de Colombia, podría decir hoy, con sapiencia y brillantez caribe, así nos condenaron a 100 años de soledad. Generaciones condenadas a la soledad son las generaciones condenadas al odio y la violencia. Aquí vinieron a enseñarnos ese odio, que la vida humana no vale, dijeron, que se puede meter en camiones, que la vida de los jóvenes no vale, nadie preguntará por ellos, dijeron, son anónimos, son pobres, o como un alcalde famoso de Bogotá hoy dice, son hueso. El desprecio absoluto por la gente, por el que no tiene las mismas condiciones económicas, el desprecio por la juventud, los trajo a ver si se podía montar un negocio macabro en Colombia, un negocio del gana-gana de los clubes de la mafia del país, un negocio por medio del cual esos jóvenes eran llevados a lugares de combate en Colombia, acribillados uno a uno como se fusila en viejas épocas, desvestidos, desnudados, vestidos de guerrilleros y luego con armas que no tenían, mostrados a la prensa en la trágica estadística de la seguridad democrática. Las bajas de la guerrilla, de la FARC, del ELN, el triunfo del presidente Uribe. Aplaudían entonces las mayorías electorales de Colombia, entre más muertos pudiera mostrar la prensa. Aplaudían entonces las grandes mayorías de Colombia, entre más jóvenes
se pudieran enterrar en las fosas comunes. Aplaudían y decían que ahora sí se podía llegar a las fincas. Solo 11.000 colombianos son propietarios de latifundios improductivos en Colombia. Aplaudían porque se decía que ahora sí se podía transitar en las carreteras. Y era mentira. Los muertos que mostraban no eran de guerrilleros, eran de miles y de miles de jóvenes comunes y corrientes que en los barrios de Colombia, comenzando por los de Soacha, recogían como se recogen los perros callejeros para meterlos en los camiones, para ser fusilados en masa, para ser vestidos de guerrilleros, para levantar una medalla, para levantar un aplauso y para levantar millones de votos para el presidente de la mafia, el señor Álvaro Uribe Vélez. Y por eso estamos aquí. Por eso es Soacha el primer lugar de la campaña a la presidencia de la República de la Colombia Humana. En primer lugar, porque decimos no más a dirigentes políticos asesinados en Colombia. Porque decimos no más a la violencia en la política colombiana. Porque no nos pueden convencer que lo que dijeron a mediados del siglo XX, cuando decían que matar liberales era ganarse las puertas del cielo, o cuando ahora dicen que matar jóvenes es construir la política de la seguridad. A ver qué pasó. Dejen la niña. Dejen la niña ahí, ¿no? Aquí no importa que sabotea, nadie se saca de una manifestación de la Colombia. No importa. No todos podemos pensar lo mismo. Que dejen la niña ahí, por favor. No nos parecemos a ellos. Nosotros no nos parecemos a ellos. Si quieren la niña tranquila, que hagan lo que quieran. Ya tendrá también su momento, su forma de expresión. Seguimos. No más a la violencia política, señores y señoras. Y no más a la violencia contra la juventud en Colombia. La paz en Colombia consiste en incluir socialmente a su juventud. Una era de paz en Colombia consiste en que primero es el libro que el fusil. Que primero es la universidad que los tanques de guerra, que el señor Ordóñez, amigo del titiritero, no tiene razón cuando quemaba los libros. Decía bien el filósofo alemán: comienzan quemando los libros y terminan quemando los seres humanos. Fíjense ustedes que comenzó quemando los libros y terminaron quemando a nuestros jóvenes en los barrios populares de Colombia. Por eso, madres, discúlpenme, de todas maneras, quiero que se sientan hasta donde sea posible reivindicadas. Sé que nunca lo serán completamente, pero quiero que ustedes me ayuden.
pueblo lo permite. Es el pueblo el que decide finalmente en que si tenemos ese acceso al gobierno en Soacha, se puede hacer aquí la gran ciudad de la juventud de Colombia. En honor a esos mártires inocentes que cayeron en estos lugares en una política tan absurda como la de la mafia en Colombia. Aquí los jóvenes, las jóvenes, queremos hacer un detalle, un homenaje y asimismo un acto simbólico, una entrega simbólica de la vida de los jóvenes como habitante del municipio de Soacha, por los jóvenes y las jóvenes de Soacha que, como ya lo ha dicho Gustavo, nos han asesinado, nos han perseguido, nos han maltratado y nos han marginado. Pero acá estamos creciendo y unidos. Y este árbol es un árbol guayacán que los muiscas creían que unía el planeta, sostenían el planeta Tierra en el inicio. Y tiene algo muy bonito, y es que su tronco es enredado, se entrelaza, y se entrelaza como los jóvenes en este momento, se entrelaza para construir un nuevo país. Aquí en este tronco lo que representamos es que estamos los hip hoppers, los perseguidos, los animalistas, los ambientalistas, los activistas, luchando por la inclusión social y por una renovación política en donde los jóvenes tengamos voz y en donde ustedes nos devuelvan, por favor, ese lugar que pertenece, sosteniendo el futuro de Colombia y de todo el mundo, y que nosotros acá podamos seguir levantando nuestra voz contra las injusticias. Nosotros le entregamos la juventud representada acá, y por favor, devuélvanos la esperanza de vivir, y de vivir con bien, de vivir con esperanza y con oportunidades, y de crecer y luchar cada día más. Esto es para ustedes, para todas las madres, para ustedes. Bueno, gracias. Y finalmente, antes de que nos caiga la lluvia que ya viene por acá, viene por Ciudad Bolívar. Ya venía por la Calera cuando vino. Nos va alcanzando. Hay un tercer punto por el cual comenzamos nuestra campaña en Soacha. Y quisiera hacer un ejercicio un poco difícil, precisamente ahora que hablábamos de las madres, y es cómo podría interpretar hoy una madre ama de casa, estrato 2, estrato 3, que son la mayoría entre Soacha y Bogotá, desde aquí hasta Sopó. Digamos, este momento de la política, de las cosas que pasan en nuestro país. Porque sí, hablamos de los jóvenes, hablamos del bebé, hablamos del saber, hablamos de la prohibición de las corridas de toros, para que se nos quite la vida en Colombia. Hablamos de los grandes dirigentes del pasado, de Galán, de López Pumarejo, de Gómez Hurtado, de Pizarro. Hablamos de la violencia, de recordarla, que a veces nos cuesta, pero una persona como una mamá, ama de casa, ya no tan joven, ya de 35, 40, con sus hijos grandes, que los ve salir a coger un bus de Transmilenio o un bus cualquiera, a trabajar, a rebuscarse, porque no es a la universidad que los ve salir. La mayoría no entran a la universidad. Que reza durante el día, oyendo noticias, sea en la radio, sea en la televisión, las cosas que pasan. Rezan porque vuelvan. Quizás su marido también, a veces no llega el marido porque no está. Mamás solas, todos los días. Como si la vida en Colombia fuera un juego de azar,
donde uno sale de la casa y no sabe si vuelve, por las mil y unas circunstancias que nos toca vivir. Cuando la mamá de uno dice y volverá, lo abrazaré, la abrazaré, y vendrá otro día, y así sucesivamente en una ciudad como Soacha. ¿Cómo podría una Colombia humana, si de verdad es humana, si se trata de un gobierno de humanización del territorio, de la sociedad, del Estado, de las políticas públicas, mejorar las circunstancias cotidianas en que una ama de casa de estrato 2 o 3 de Colombia, de Bogotá, de Soacha, vive en su vida cotidianamente? Si no hubiese un mejoramiento allí, si esa señora no pudiera vivir mejor, más tranquila, a veces lo mejor no son cosas, simplemente es una disminución del miedo, de tener menos miedo, es vivir mejor, la certeza de que su hijo y su hija volverá en el día, en la noche, la certeza que el hijo y la hija estudiarán lo que se les dé la gana y que entonces podrán ser más felices. Como una mamá no va a mejorar su vida cotidiana si sabe que su hijo o su hija pueden estudiar, que no tendrán que rebuscarse allí en el parque, si es que hay un parque en el barrio, su distracción, o en la calle gris, la acera gris del barrio gris popular del municipio de Soacha, en donde en general no va a encontrar una biblioteca, un lugar donde ver el mejor cine, una posibilidad de encontrar el arte y la cultura más eximia de la humanidad, sino quizás la banda, quizás la mafia, quizás aquel que se llevaba a los jóvenes para meterlos a un camión con engaños del que nunca volverían, como contara alguna vez Gabriel García Márquez de los trenes llenos de gente que salían de las bananeras y no regresaban con gente. Esa mamá a la cual se debe la Colombia humana, o mejora su condición de existencia, o la Colombia humana es un fracaso. Algo así nos preguntábamos cuando era alcalde de la ciudad vecina. Algo así más o menos eran las inquietudes que teníamos. ¿Y dónde se pone la prioridad del billete público? ¿Qué es en lo que verdaderamente hay que gastar? Yo diría invertir. ¿Cuáles son los contenidos de una política pública de un gobierno que se dice a sí mismo democrático y humano, si quiere que esa mamá pueda tener un mejor vivir? La del estrato 2, la del estrato 3, pero también la del estrato 1 y también la del estrato 6, porque más o menos los mismos miedos aquejan a la mamá del estrato 3 que a la mamá del estrato 1 que a la mamá del estrato 6. Y yo creo que el trabajo en la Bogotá humana pues se quedó a medio hacer. Unas cosas sí dieron en el blanco, otras cosas no las dejaron, y otras cosas solo se pueden hacer desde la presidencia de la República. Y vamos a tratar de explicarlo. ¿Será que a una mamá cualquiera, de cualquier estrato, ama de casa, le podría interesar que de verdad en la sociedad colombiana, como ya existe en muchísimas otras sociedades del mundo,
los jóvenes pudieran ir a una universidad. Si cogemos las estadísticas frías, e incluso en el centro de Colombia, donde más universidades hay, ni siquiera la mitad de los jóvenes pueden ir a una universidad, y en Soacha ni siquiera el 80% de los jóvenes pueden ir a una universidad. Es decir, la joven no tiene otro destino que buscar el marido como una alternativa de vida. Escogencia que, como todos sabemos, está plagada de errores. Nadie puede predeterminar la vida. El embarazo adolescente se convierte en la primera circunstancia de empobrecimiento de la mujer joven en una sociedad como la de Soacha o el sur de Bogotá. Uno tendría que preguntarse si una mamá no se sentiría más orgullosa, más vital, más feliz, si un Estado fuera capaz de garantizarle a esa jovencita, a esa muchacha que tiene una perspectiva de vida, que no es afanosamente buscar un marido porque no hay más alternativa y quedar embarazada en el empeño, sino el saber, volverse médica, volverse científica, volverse ingeniera si quiere, volverse artista, cantante, eximia, de violonchelo, de pintura, quizás exponer en Nueva York, vaya a saberse. Tener las oportunidades de la vida abiertas, no cerradas para la joven. Poder decidir sobre su vida como quiera en libertad. No que el Estado le diga que tiene que estudiar o la mamá misma, sino lo que le nace, lo que su vida la va conduciendo a través de lo que llaman la vocación. Un Estado que permita un sistema de educación superior, gratuito, público y universal. Es quizás de las cosas que más aplaude la juventud que llena las plazas públicas acompañándome en esta campaña. Pero yo quisiera que fuera entendido más por el ama de casa, la que tiene temor, la que se llena de miedos, día y noche, porque teme que sus hijos no lleguen vivos a la casa cuando salen. Y claro, alguien diría, ¿y eso qué puede hacer para que los hijos vuelvan vivos por la tarde a la casa? Muchísimo. ¿Saben por qué? Porque si la primera infancia está cuidada profesionalmente, si la primera infancia al lado de la familia, cualquiera que sea, tiene un Estado que lleva la vacuna, que lleva el arte, el afecto, que lleva la profesional, los niños que surgen de la primera infancia amarán, tendrán capacidad de afecto, amarán el saber después, serán buscadores e investigadores de la ciencia, del saber, del arte, y jamás se dejarán meter en un camión para ser conducidos como una tropa, cualquiera que sea la insignia, los nombres, a la guerra o a la violencia. Jamás se dejarán llevar por un convocante oscuro por ahí, político o no político, del barrio, del país, a que aprendan no las artes, no las ciencias, sino los métodos del exterminio, los métodos del genocidio, los métodos de la violencia cotidiana.
¿Saben ustedes cómo esa violencia de todos los días, del hurto del celular, del robo del bolso, del asesinato en el barrio, puede disminuir sustancialmente en una sociedad como la de Colombia o la de Suacha? Con educación. Ya Vargas Lleras dice: hay que llevar a los niños de 12 años a la cárcel si delinquen. Ya Duque, Fajardo y Vargas Lleras dicen: la política de seguridad consiste en que haya más población en las cárceles de Colombia. Ya tenemos 175.000 presos en las cárceles de Colombia, 45.000 de ellos campesinos que cultivan hoja de coca o pequeños consumidores barriales de droga. Jóvenes en las cárceles. Ya nos parecemos a la sociedad norteamericana, que tiene 2 millones de personas en las cárceles, el 5% del total de la población negra, porque los blancos no están en la cárcel. A la cárcel van los pobres y los jóvenes. Y ya dicen que esa es la mejor política de seguridad. Están absolutamente equivocados. O peor, le están diciendo mentiras a la sociedad colombiana. La mejor política de seguridad que una sociedad pueda tener en el mundo es cuidar integralmente al bebé y a la bebé. Es permitirle a la juventud todos los caminos de acceso al poder, a la educación y al arte. Y es por eso que esta política de la Colombia humana podría permitirle a una señora, en los días que vive en su hogar popular, el poder vivir mejor, porque podría esperar con mayor probabilidad que la que hoy le dan los gobiernos de Colombia, que sus hijos puedan volver vivos a su hogar. Y no solamente vivos, sino mejores, por una política de la primera infancia y una política de la educación superior que las priorice en la distribución del erario público. Podría ser una sociedad más segura. Y ojo, sería una sociedad más equitativa. Dijo el señor Peñalosa: que es un alcalde también al estilo de Iván Duque. Fíjense que en la consulta casi que es la misma población que vota por Peñalosa la que termina votando por Duque. Dijo Peñalosa: Suacha es un hueso. Y creo que como en el trino de Uribe, esa frase también nos enseña muchísimas cosas. Es un dirigente político administrativo, nacido en cuna de oro en Nueva York, heredero de grandes fortunas, como latifundista improductivo, igual que Álvaro Uribe Vélez. Los latifundistas, lo que llamábamos antes los terratenientes, es decir, grandes poseedores de tierra, improductivos porque son como los señores feudales. No miran la tierra como un instrumento de trabajo, como hace el campesino, sino que lo miran como un símbolo de poder. Entre más tierra tenga, más poder tengo, decía el señor feudal.
No producen una mata de yuca, no producen una mata de maíz. Tienen miles de hectáreas y no producen comida, mientras los campesinos son desplazados a las ciudades. La comida se encarece y el salario real en las ciudades baja. Nos empobrecemos todos. Sus hijos, los hijos de ese mundo feudal, no valoran el saber, la educación, no les importa el estudio. Por eso hay un alto porcentaje de hijos de terratenientes que falsean los títulos y dicen mentiras. Dicen que tenían doctorados y no es cierto. Pero ellos, cuando tienen el poder, entonces sí se creen con el derecho de decirle a quienes tienen que sudar la frente para ganarse el pan, como dice la Biblia, que son hueso, que como no pagan impuestos no son aceptados, que lo mejor de una ciudad es llenarse de barrios ricos. Por eso le dijeron a Soacha hueso, porque es pobre, porque el 36% de su población está en la pobreza multidimensional. Y entonces aquí tendríamos que decir, es que la historia de Soacha para los próximos 4 años tiene que seguir siendo aquella sobre la cual la califican de hueso. Una Colombia humana puede dejar como resultado al final de un gobierno nacional una Soacha como la que hoy existe. Veámoslo con algo de detenimiento y a pesar de la lluvia que sabíamos que iban a llegar. Aguantémonos la lluvia. Igual que ustedes, me pongo aquí un poco más adelante para no tener privilegios. Así como el señor Iván Duque tiene que demostrar que no es un títere, el señor Peñalosa tiene que demostrar que no es un ignorante. Y voy a tratar de explicar por qué. Porque dice la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de la frente, ¿cierto? Versículo 19, capítulo 3 del libro primero, el Génesis. La Biblia lo que dice es precisamente un principio sabio de la economía. La riqueza nace del trabajo. No es que el norte de Bogotá es rico porque es el norte. No es como dice Peñalosa, ignorante, que Sopó es rica porque es Sopó y que Soacha es pobre porque es hueso. Eso se llama analfabetismo económico. Sopó es más rica, el norte de Bogotá es más rico que Soacha porque la gente que vive en Sopó o en el norte de Bogotá tiene trabajo de mayor calidad que el trabajo que tiene la gente que vive en Soacha. Esa es la realidad económica. Y por tanto, si se trata de un mundo que para construir la paz tiene que construir justicia social, disminuir la desigualdad social, entonces lo que tiene que hacer un gobierno no es decir que Soacha es un hueso, sino buscar los mecanismos que permitan que el trabajo sea de calidad
en el municipio de Soacha. Y ese es el tema de la Colombia humana. Y es un tema que también tiene que ver con la mamá que espera a su hijo en un barrio popular. Porque bien se tendría que preguntar, ¿y cuáles serían las condiciones que permitirían que Soacha tuviera unas condiciones para poder trabajar con mayor calidad? Veamos lo que propone Germán Vargas Lleras. ¿Qué le propone a Soacha? Siendo alcalde me lo propuso. Estaba el alcalde Nemocón, se llama, en Soacha, y me sorprendió el alcalde de Nemocón, la verdad sea dicha, el alcalde Nemocón de Soacha me sorprendió porque Vargas Lleras, siendo vicepresidente, dijo: lo que hay que hacer en Soacha es una segunda autopista de segundo piso por donde pasa la autopista, para que la gente de Bogotá pueda llegar rápido a Girardot. La propuesta de Germán Vargas Lleras: aumentar el peaje de la autopista 4G, que fueron las que comenzaron los nules, para que se haga un segundo piso y pueda la gente, dice él, pasar rápido por Soacha, evitarse el trancón. Es una mirada oligárquica. Estaba pensando el señor Germán Vargas Lleras en la gente de Soacha. Estaba pensando en la gente que paga el peaje para ir a vacacionar y tirar. Así no es. Así no es como se construye la justicia social en Colombia. Es más, el alcalde Nemocón en ese momento no debió aceptarle la propuesta, porque eso no tiene que ver con el municipio. ¿Saben qué pasaría? Algo peor que hoy, y es que esa autopista divide a Soacha en dos. Es que pasar de un lado al otro es una proeza, es inhumano. Hay que subirse a un puente y encontrarlo, o si no está el puente, arriesgarse. ¿Cuánta gente ha muerto cruzando esa autopista? Es que un municipio, si quiere integrarse, ser unidad política, fuerza, eso también tiene un reflejo en el urbanismo. No se debe dejar fragmentar, sobre todo por una lógica y un interés que nada tiene que ver con el municipio. Es que ni el peaje se lo pagan al municipio de Soacha. En una situación diferente sería, desde el punto de vista urbanístico, que esa autopista que hoy está ahí fuera subterránea, que la gente pudiera caminar libremente por encima de ella, que ahí pudiera haber campos de fútbol si caben, y parques y árboles si se puede, y bicicletas por montones, un paseo de la cultura, un paseo de la integración del municipio de Soacha. Y eso lo puede hacer un presidente de la República. Lo han hecho en otros lugares. No es que sea populismo. Los antioqueños no son bobos. Hacen sus túneles para salir al mar, que a ellos les interesan. O la misma autopista del sur está llena de túneles de aquí a Girardot. ¿Por qué los túneles están allá en la nariz del diablo y no sé en dónde más? Y no lo pusieron en Soacha. Porque es que en Soacha vive la gente pobre. Es que en Soacha vive la gente a la que no le importa el gobierno. En Soacha vive a la gente a la cual no les importa si la ceniza, los polvos del ladrillo, de la arena, etcétera, de los materiales de construcción, van convirtiendo esta zona geográfica, incluida Bosa y Ciudad Bolívar, en la más contaminante y por tanto la más mortal para la vida.
es que ven el territorio para los negocios y no para la gente. Si hubieran visto el territorio para la gente, esa autopista no estaría ahí, estaría enterrada. La gente que quiera llegar a Girardot se metería por allá donde está el peaje y saldría allá en el sur de Bogotá. Y la gente de Soacha podría disfrutar su ciudad. Es que si la gente que gobierna Colombia no mirara primero el negocio que la gente, no tendrían a Soacha como un dormitorio. La ciudad verde no sería un espacio en donde la gente que vive tiene que demorarse 2 horas o 3 horas para llegar al punto del trabajo en la ciudad de Bogotá. Yo les preguntaría, los grandes constructores peñalosistas de Ciudad Verde pensaron en si se podía establecer una política en donde las personas que viven en alto riesgo en las laderas de Casucá pudieran ir a vivir en los edificios más seguros de la Ciudad Verde. ¿Pensaron en la vida de las personas de Alto de Casucá? O les pregunto, los grandes constructores del negocio pensaron que en Ciudad Verde debería haber no solo edificios para dormir, sino hospital, educación para el bachillerato, para la primaria, jardines infantiles, universidad. Y entonces, ¿en qué consiste esa política de vivienda? En que simplemente duerman y sacrifíquense de ahí para adelante a ver cómo pueden llegar al punto del trabajo. Y habría que preguntarse un tercer elemento: ¿y si casi toda la población de Soacha está viviendo en Soacha, pero trabajando en Bogotá? Surgirían 2 preguntas inmensas. ¿Y cuál es el sistema de transporte digno que un gobierno nacional le ha propuesto al pueblo trabajador de Soacha para que no se demore 2 o 3 horas, para que la mamá no tenga que estar mordiéndose las uñas esperando la llegada del hijo o de la hija a altas horas de la noche en un barrio oscuro que denomina peligroso, porque precisamente la juventud que vive en ese barrio no tiene ni siquiera la oportunidad del estudio? ¿No sería más fácil un método de transporte que permitiera cortar los tiempos? Cuando la Bogotá humana propuso el tranvía, cuyo estudio llegó a factibilidad, es decir, al momento en que ya se podía comenzar a construir entre el centro de Bogotá y por toda la vía del ferrocarril tradicional a la estación de ferrocarril de Soacha, ¿por qué suspendieron ese proyecto? ¿Acaso era dañino para Soacha? ¿Acaso no descongestionaría los buses repletos del Transmilenio del Autosur? ¿Acaso no aumentaría la dignidad en la movilidad? Y peor aún, la Bogotá humana diseñó un metro subterráneo. Y su punto más cercano a Soacha estaba en Bosa, en lo que llaman ahí San José, que es muy cerca al occidente de Soacha, lo cual significaría que rutas, incluidas en bicicletas, podrían llegar al metro, la primera estación, y ya no serían 2 horas, 3 horas, sería media hora para llegar al centro de una manera digna. Pregunta: ¿y entonces por qué suspendieron el proyecto del metro subterráneo de Bogotá el señor Santos y el señor Peñalosa? Proyecto que además en el tiempo podría llegar perfectamente
a la ciudad de Soacha. Porque no les importa la gente, porque les importa el negocio, porque el metro subterráneo sería propiedad pública, porque el tranvía sería propiedad pública, y en cambio los bucecitos rojos son propiedad privada. Negocio puro y simple. Pero aún, y termino aquí porque la lluvia nos aqueja, el agua. Habría que preguntarse, reflexión, porque para eso son las campañas electorales, para reflexionar. Ojo con eso. Duque, Vargas y otros títeres o no, vienen promocionando el miedo. Ojo con Petro, que va a expropiar. Ojo con Petro, que es satánico. Ojo con Petro, que ¿qué más dicen? Que va a volver a Colombia como Venezuela. Ojo con Petro, que nos va a quitar el taxi. Yo soy católico, pero de la teología de la liberación. Pero no impongo creencia alguna. El gobierno debe generar libertad de cultos. A nadie se le molestará por sus creencias. No expropiaremos. Simplemente compraremos los latifundios improductivos para repartirlos en el pueblo campesino. No le quitaremos el taxi a nadie, ni el negocito. Lo que vamos a generar son más negocitos, más iniciativa privada, pero democrática. Es que nos acostumbramos a que la economía colombiana le pertenece a 5 familias. Son los dueños de la autopista y del peaje, son los dueños de los noticieros que me filman, son los dueños de las constructoras que hacen Ciudad Verde, son los dueños de la política, son los dueños de las carreteras de Colombia, son los dueños del banco, del crédito, son los dueños incluso de las universidades privadas, son los dueños de las EPS de la salud en Colombia, son los dueños de los fondos privados de Colombia. Es decir, son los dueños de los instrumentos que permiten trabajar y los usan en su beneficio. Y entonces llega un político que dice: oiga, ¿y por qué la gente del común no puede tener esos mismos instrumentos que tienen las 5 grandes familias arropadas en la política corrupta de Colombia? Si la gente del común, y a pesar de que esta lluvia no me lo deja explicar bien, si la gente del común tuviera este agua, ojo con esto, el agua es un instrumento para trabajar, porque es el medio de la vida. Nosotros en Bogotá pusimos el consumo mínimo vital de agua potable gratuito, porque la salud es un derecho, y si la salud es un derecho, lo que permite vivir, es decir, la salud, también son derechos: el aire, el agua, la salud. Este agua la venden, hay negocios montados alrededor del agua, es decir, del derecho a vivir.
Cuando se monta un derecho como un negocio, le quitan el derecho a la gente, porque la definición de derecho es que sea universal y sea gratuito. La dignidad es el derecho a tener derechos. Fíjense ustedes que cuando uno tiene miedo, recuerden ustedes algún pasaje donde hayan tenido miedo, un accidente, algo, uno lo primero que reacciona es por el instinto. A veces sale corriendo, ve la sangre y sale corriendo y no ayuda al herido, o cualquier otro, o no ayuda a la persona que están atracando, o siente uno que lo van a matar y en vez de pensar y reflexionar sale de estampida. Se produce algo que es, ojo con esto, el miedo siempre trae una pérdida de la dignidad. Cuando se tiene miedo, se pierde la dignidad. No es que no tengamos miedo porque eso es humano, sino que hay gentes en la política que nos meten el miedo. ¿Y sabe qué buscan? Que perdamos la dignidad, que reaccionemos por instinto, sin pensar. Ah, es que Petro es satánico, a ver si votan por Duque rápido. Ah, es que Petro va a expropiar, a ver si votan por Duque rápido. Ah, que Petro va a volver a Colombia como Venezuela. Ah, entonces voten rápido por Duque. ¿Qué ha pasado allí? Que se perdió la dignidad, porque Duque es el títere del titiritero y el titiritero le hace caso a la mafia, y la mafia fue la que mató a Galán en esta plaza. Perdimos la dignidad. Y entonces hablar de educación, hablar de salud, hablar de esto del trabajo, no se escucha, porque para escuchar hay que mover la razón, y bajo el miedo la razón no opera, opera el instinto. Por eso algo que es fundamental es perder el miedo para ganar la dignidad. Cuando hablábamos del agua, el agua que volvieron un negocio, bajo la ley 142, hecha por el señor César Gaviria. La ley 142 dice que tiene que volverse una mercancía el agua. Y entonces el que no tiene suficiente dinero se queda sin el agua potable. Tiene que cuidarla. Muchos municipios no tienen ni siquiera el agua potable. Muchos barrios, y habría que preguntar en Soacha, no tienen un servicio continuo de agua potable. Y cuando no hay agua potable, los niños se mueren. Las tasas de mortalidad son más altas. Las tasas de desnutrición son más altas. Si un niño antes de los 7 años está desnutrido, para poder vivir se tiene que comer parte del cerebro, y pierde de por vida capacidades mentales, es decir, capacidades del trabajo. Cuando nos quitan el agua, cuando nos quitan la vida, cuando nos quitan la salud para hacer negocios, nos están quitando no solamente la vida, el mejor vivir, la dignidad, sino nos están quitando la